Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. A continuación te presentamos el programa Panel Informativo, con invitados especiales. Escucha nuestras voces con temas educativos que orientarán tu vida profesional y como persona. Bienvenidos, ya está con ustedes el profesor Wilson Cueva Toledo. Panel Informativo. Están en la plena sintonía de su radio San Pablo, auténtica voz del punto Uruguasi. Ya estamos listos y dispuestos a esta hora de la tarde. Bienvenidos una vez más, quienes habla Wilson está nuevamente para llegar a cada uno de sus hogares con la información, como siempre lo decimos, de los propios protagonistas, de quienes están pues autorizados también para brindar la información de primera mano y que por supuesto están también brindando la información adecuada en diferentes puntos de nuestra provincia de San Pablo, donde corresponde su jurisdicción. Y como ya lo indicábamos el día miércoles, y vamos a estar el día de hoy con representantes de la Fiscalía Civil y Familia para tocar importantes temas, pero mayormente para que conozcan ustedes qué es lo que ellos realizan, cuáles son el rol y sus funciones dentro del ámbito de su competencia. Por lo tanto, ya estamos en los estudios de Radio San Pablo con la doctora Marilyn Torres, así mismo también con el doctor Carlos Malaver Silva, quienes son fiscales de Civil y Familia del Ministerio Público en nuestra provincia de San Pablo. Y le damos la cordial bienvenida, doctora, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en los estudios y sobre todo también en esta jurisdicción de San Pablo se viene también llevando una de las campañas que por supuesto siempre uno espera buenos resultados al final del año. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, profesor Wilson. Buenas tardes, doctor Malaver. Quien les habla, Irene Marilyn Torres Saldaña, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de San Pablo. Tengan ustedes muy buenas tardes, ¿no? El día de hoy vamos a indicar nuestras funciones. También nos gustaría, si ustedes tienen alguna pregunta, esto se le va a brindar un número telefónico para cualquier consulta. Estaremos prestos acá para absolverlas. Muchas gracias. Gracias. También damos la bienvenida al doctor Carlos Malaver y gracias también por disponer de su tiempo y poder también informar a toda la amable audiencia, a todos los que de repente hasta incluso han visitado ya las instalaciones de la Fiscalía, que por supuesto tiene un nuevo local. Sin embargo, pues vamos empezando por su saludo. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, profesor Wilson. Buenas tardes, doctora Irene. Muy buenas tardes, radio oyentes. En efecto, estamos muy agradecidos por la invitación que se nos ha cruzado, profesor Wilson. Gracias nuevamente y bueno, estamos acá para poder informar sobre los roles que cumple el Ministerio Público, sobre todo la Fiscalía de Civil y Familia en la sociedad y, como no, también prestos a cualquier pregunta que se nos pueda formular. Gracias. Correcto, doctor, gracias. Sabemos de que hay muchas actividades que se realizan de una manera articulada. Sin embargo, por un momento lo separamos en lo que respecta pues a sus roles, funciones, desde el ámbito donde ustedes vienen, sobre todo, brindando el servicio, ¿no? Entonces, en este caso del Ministerio Público y, lógicamente, Fiscalía Civil y Familia. Coméntenos al respecto el rol que vienen cumpliendo, las funciones que vienen cumpliendo, o lo que le corresponde, de repente por ahí, doctora, por ahí también, de repente, se va algo, ya va complementando, doctor. Estamos listos para poder darles la información, ¿por qué no decir completa, no? Vamos a dar nuestro número, el número de turno, para si ustedes tienen alguna
inquietud, esto nos puedan... un mensaje de texto, un WhatsApp, para poder nosotros absolver cualquier consulta, ¿no? El número es 945-019-250. Repetimos, a ver. 945-019-250. Es el teléfono de turno de la Fiscalía Civil y Familia, que atendemos las 24 horas. Entonces, profesor Wilson, ¿no? Respondiendo a su pregunta, nosotros en primer lugar somos un organismo constitucionalmente autónomo, ¿no? Es decir, tenemos nosotros una ley orgánica del Ministerio Público donde de manera taxativa señala la norma cuál es nuestra función. El decreto legislativo es el número 052. Señala en el artículo número 1 nuestra función, que lo señala de manera literal. Voy a leer el artículo. El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que señalan la Constitución política. Es lo que señala la norma, ¿no? A ver, ahora vamos a decirles en palabras simples, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cometido un delito, ¿no? ¿Qué es un delito? Es una infracción al Código Penal, así, un ejemplo, ¿no? Si yo estoy acá en la radio y al salir yo me llevo la laptop del profesor Wilson, ¿qué delito estoy cometiendo? Estoy robando, ¿no? Si yo lo golpeo al profesor Wilson, ¿qué estoy cometiendo? Lesiones, por ejemplo. Entonces yo estoy infraccionando un bien jurídico, ¿no? Que es la propiedad en el primer ejemplo y su integridad en el segundo ejemplo. Entonces, ¿cuál es la función del Ministerio Público? Suscitado un delito, nuestra función es investigar. ¿Quién cometió ese delito? ¿Para qué se investiga? Para luego saber quién es y se tenga una sanción. Entonces, cuando las personas a veces escuchan Ministerio Público, se asustan, ¿no? Y cuando a veces nos vamos a diversos sitios conjuntamente con la comisaría, siempre hay una relación de que nos vamos a detenerlos, por ejemplo. No, nosotros también como Ministerio Público cumplimos, como mencioné en nuestra función, una función preventiva, ¿no? Que es la que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, informando nuestras funciones, qué delitos se pueden cometer y cuál es la ley y para prevenir, ¿no?, los delitos. Eso también tenemos como función. Entonces, la preventiva y la persecutora del delito. Correcto. Realmente ha habido circunstancias en las que se les incluso se les ha acusado de no estar realizando tales o cuales acciones. Por ejemplo, existe un plazo determinado para poder realizar ciertas investigaciones. Lógicamente depende del caso. ¿Es así? De repente, doctor, por ahí. Sí, bueno, lo que podríamos indicar es de que efectivamente, ¿no? La investigación no puede ser eterna, ¿no? Porque se vulneraría el principio de presunción de inocencia de la parte, ¿no? O sea, toda persona que está siendo investigada tiene derechos. O sea, no porque fue denunciada y luego investigada, es más, o acusada, y es más, sentenciada o condenada, no deja de tener derechos. Es más, las personas que están privadas de libertad tienen muchos derechos. Pero volviendo al caso del investigado, tiene que haber un plazo de investigación. En el caso, por ejemplo, de personas adultas que cometen algún delito y que están siendo investigadas por la Fiscalía Penal, ellos tienen un plazo de 60 días de investigación prorrogada por 60 días más. Eso respecto a delitos no complejos. En el caso de la criminalidad organizada hay plazos más prolongados. Claro, muchas personas cuestionan esos plazos, ¿no? Porque es que puedes, por ejemplo, privar de libertad sin condena a una persona por 3 años, que es en el caso de criminalidad organizada, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, por las noticias de que hay personas que, sobre todo en estos casos de Odebrecht, Lavallato, ¿no? Y otros casos sonados en donde el fiscal pide al juez una prisión preventiva para asegurar a la persona en el proceso
es decir, para que no se fugue o para que no perjudique la labor probatoria del fiscal, entonces se lo priva por libertad por periodos amplios, ¿no? Hasta 3 años. Entonces, más allá del cuestionamiento de ese plazo, la investigación tiene un plazo. No obstante ello, el Código de los Niños y Adolescentes, con el cual nos regimos actualmente en el caso de menores que cometan delitos o infracciones, no establece un plazo. No establece un plazo de investigación. Pero nosotros no por ello no fijamos un plazo en el inicio de la investigación, que nosotros solemos darlo por 30 o 60 días, ¿no? Lo que pasa es que, el plazo a veces nos avanza y no dependemos solamente de nosotros, sino que, por ejemplo, requerimos de pericias psicológicas, evaluaciones físicas, requerimos de entrevistas en cámara Gesell de menores de edad que han sido vulnerados por delitos contra la libertad sexual. Entonces, hay una serie de situaciones que limitan o prolongan, la investigación, pero por regla o por discreción fiscal, en caso de menores, tenemos un plazo de hasta 60 días prorrogable, porque a veces no llegan los actuados que requerimos de otras instituciones. De repente, un poquito para hablar sobre delitos, ¿cuántos tipos podríamos decir de delitos para conocimiento de las personas y las cuales se le compete sobre todo tomar acciones a la Fiscalía Civil y Familia? Miren, hay que tener en cuenta, ¿no? Los delitos lo pueden cometer, o sea, la ley señala quiénes son pasibles de cometer un delito, cualquier persona, al igual que el agraviado puede ser cualquier persona. Los delitos son los mismos, ¿no? Es decir, el delito de robar, el delito de matar, el delito de hurtar, por ejemplo, es lo mismo. La diferencia entre la Fiscalía Civil y Familia y la Fiscalía Penal es quién comete el delito, ¿no? Entonces, de frente, ¿no? Cuando el denunciado, la competencia de ambas fiscalías depende del denunciado. Cuando el denunciado es mayor de edad, lo investiga la Fiscalía Provincial Penal en San Pablo. Cuando el denunciado es menor de edad, lo tramitamos nosotros con Fiscalía Civil y Familia. Entonces, supongamos, ¿no? Si un adolescente, también el Código de Niños diferencia, el código señala que se es niño de 0 a 12 años y de 12 años a 18 es menor de edad. A 17 años, 11 meses, 30 días, ¿no? Entonces, hay que ver al denunciado, para ver la competencia de cuál de las dos fiscalías es quién comete el delito, o sea, quién roba, quién pega, ¿no? Entonces, cuando es mayor de edad, la competencia lo tiene la Fiscalía Penal, y es menor de edad, nosotros. Solo que difiere, digamos, en la investigación es muy diferente, la Fiscalía Penal tiene sus plazos respectivos, y nosotros como Fiscalía Penal, como señaló el Código, no tiene un plazo, digamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a pasar un plazo, ¿no? Porque tenemos, como mencionó el doctor, tiene el derecho a la presunción de inocencia y sobre todo a un plazo razonable. Estaba pensando en algo también de días atrás y hoy me hace recordar algo. ¿Por qué acudir a la DEMUNA? ¿Por qué acudir también al Centro de Emergencia Mujer si solamente puede acudir a la Fiscalía? No sé, ¿qué diferencia puede existir, ¿no? Entonces, miren, cuando yo leí las funciones, la función de persecución del delito lo tiene siempre la Fiscalía en general, lo tiene el Ministerio Público a través de las fiscalías porque somos diversas ramas. Por ejemplo, hay fiscalías de prevención del delito, fiscalías de anticorrupción, fiscalías de medio ambiente, y nosotros acá en San Pablo solamente hay 2, Fiscalía Penal y Fiscalía Civil y Familia. Lo que diferencia es dónde se interpone debido a, por ejemplo, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer, su función principal es dar la intervención integral con una psicóloga, con un trabajador social, una promotora para las víctimas de violencia. Entonces, supongamos que llevan a la línea 100, más allá de que recepcionan las denuncias, porque ellos lo que van a hacer es dar la atención integral, pero al final, ¿quién va a investigar? Siempre es el Ministerio Público. O sea, como que todo al final. Y al final lo pasan al Ministerio, porque nosotros dentro de nuestra función porque nosotros representamos a la sociedad. Solamente en casos de violencia lo pueden interponer
hasta en la línea 100, por ejemplo. Pero es una denuncia, la investigación propia lo va a realizar ¿quién? El Ministerio Público. Usted se refiere generalmente cuando informan es en los casos de violencia, ¿no? Hay una ley, la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Hay que tener en cuenta que la violencia es una política de Estado. Es decir, todos, hasta el 2016, digamos, la violencia era como un problema familiar, digamos, o tenía una sanción administrativa, ¿no? Pero a partir del 2016 es un delito. Entonces, supongamos, ¿no? Supongamos que yo me voy a la DEMUNA a tramitar la pensión de alimentos, a conciliar la pensión de alimentos, y la señorita de la DEMUNA o la responsable de la DEMUNA me ve que estoy yo toda morateada. Supongamos, o me voy al centro de salud a hacer mi control de embarazo y cuando miden la pancita de la embarazada me ven que yo tengo también moretones. Entonces, es el deber de ellos como política de Estado comunicar, señala esta ley. ¿A quién? Al Ministerio Público, al mismo Poder Judicial o a la comisaría. Entonces, la comisaría, por ejemplo, es la institución donde ella puede recepcionar cualquier tipo de denuncias, sean mayores, sean menores, ellos están obligados a recepcionar todas las denuncias. Pero la investigación siempre lo va a realizar el Ministerio Público. Solamente, es como decir, pues, solamente recepción. Y comunican, es más o menos como el CICB, que el director dice, ¿no? Ha venido el padre de familia o ha venido el menor a indicar que el otro menor le agrede. ¿Qué hacen ellos? Levantan su actita y lo derivan ¿a quién? Al Ministerio Público. ¿Quién va a investigar? Pero ellos cumplieron su rol ¿de qué? De protección. ¿Por qué? Porque ellos viven con los niños, lo ven a los niños, y ellos pueden, el sector de educación puede advertir que hay deserción escolar, que viene que está faltando el niño, su bajo rendimiento, ¿no? Entonces ellos comunican, pero la investigación en sí siempre lo tiene el Ministerio Público. Hace un momento cuando hablaba de una atención integral, algo así, entonces es porque hay otros profesionales que ayudan allí, como por ejemplo atención psicológica, por ejemplo, en el centro de emergencia. Sí, mire, por ejemplo, en la ley 334 regula 4 tipos de violencia: la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual y la violencia patrimonial o económica. Si yo me voy a denunciar, por ejemplo, que mi pareja o que yo le he pegado, no hay que estigmatizar al género. Como le digo, cualquier persona es pasible de ser agresor y cualquier persona es pasible de ser víctima. Si yo me voy o mi pareja se va a denunciar que yo, su conviviente, le he pegado, y él dice, no, ella me ha dado patadas, me tiró el plato por la frente. Entonces, su denuncia se va a recepcionar tal cual, su declaración tal cual lo señala, pero esa afectación a su integridad tiene que probarse. ¿Cómo se prueba? Pasando en el centro de salud un reconocimiento médico legal. Si yo digo, siempre me grita, siempre me insulta, me humilla, me maltrata psicológicamente, ¿cómo lo puedo probar? Con una evaluación psicológica. Entonces, la ley 30364, que los casos de violencia señala que pueden pasar y es válido en cualquier establecimiento de salud. Puede pasar en una clínica, puede pasar en un puesto de salud o en el hospital regional, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el SEM como servicio integral? El SEM tiene una psicóloga, se va a la persona, lo entrevista la psicóloga, hace su informe psicológico y luego le puede dar algunas terapias, por ejemplo. Tiene un trabajador social, ¿qué va a ver? Va a verificar, va a ir a su casa para ver si la víctima vive en la misma casa, cómo son las condiciones, si solamente viven en un cuarto y hay menores de edad, si hay adultos mayores, ¿no? Hay un abogado, el abogado lo puede pedir las medidas de protección, le puede apoyar en el trámite del proceso. Y hay una promotora, la que se encarga de difundir las funciones que tiene el Centro de Emergencia Mujer. Como que el trabajador social también hace un poco de investigación y también para poder informar y qué necesidades tiene. Algo así. Claro, un ejemplo, nos pongamos que la mamá obvió que en la casa también vive la denunciante o el denunciante, por ejemplo, obvió de que en su casa también tiene 3 menores de edad y una abuelita, por ejemplo. Y que cuando el señor o la señora les insulta, les pega, también les agrede a los adultos, a su abuelita, por ejemplo, ¿no? Entonces el trabajador social va a dar cuenta de eso, o el trabajador social se va a dar cuenta de que todos ellos viven en un solo cuarto, por ejemplo. ¿Por qué es importante ello? De repente se puede pedir una medida de protección, retiro del hogar. Doctores, ¿cómo? Bueno, por eso es la razón como que se trabaja articuladamente. No como por ejemplo los CODICET, con la finalidad de que todo sea, digamos, se habla un mismo lenguaje, por decir, ¿no?
tenga conocimiento de las personas para que puedan realizar sus denuncias correspondientes. Bueno, sí, lo que quería agregar a lo manifestado por la doctora Irene es que, claro, las instituciones tienen una función también de indagatoria, ¿no? Como usted dice, ¿no? O sea, el SENA a través de su asistente social pues indaga en qué condiciones vive una persona, condiciones económicas, sociales. Pero lo que pasa es que la Fiscalía tiene una investigación de hechos jurídicos, que es distinto, es decir, una calificación jurídica de los hechos, ¿no? Entonces, ese es lo que diferencia al resto de instituciones que pueden también realizar algún tipo de indagación. Y respecto a la pregunta, efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos un trabajo articulado con las demás instituciones, pero hay diferencias, ¿no? Entonces, sí, formamos parte de los comités de seguridad ciudadana, que lo que buscan es justamente velar por la paz de la sociedad, ¿no? No solamente hay un comité provincial, hay un comité distrital en los distritos que también se articulan con los comités provinciales. Sí, lógicamente que hay varios detalles, varias informaciones que se vienen brindando, incluso también se ha tratado de poder fortalecer o de repente por ahí brindar la información o los canales de atención también en las rondas campesinas, ¿no? Entonces, no simplemente seguido a las instituciones educativas o de repente trabajar con las mismas municipalidades, sino que también por ahí, ¿cuál es la finalidad de trabajar también con las rondas campesinas de repente por ahí? Porque sabemos de que ellos también cumplen un rol fundamental, sobre todo en cada una de sus comunidades, sobre todo en las que han establecido, ¿no? Sus comités, ¿no? Claro, es importante las rondas campesinas, ¿no? No olvidemos que ellos velan también por la moral social de su digamos, de su lugar, ¿no? Eso indica la ley de rondas campesinas, ¿no? Y además las rondas campesinas solucionan conflictos que se producen en su jurisdicción. Hay requisitos para ello, es decir, por ejemplo, que las personas que están sujetas a esta jurisdicción tienen que vivir en la geografía, en la jurisdicción donde está la ronda campesina, por ejemplo. Es decir, no es que, por ejemplo, una persona que vive aquí en San Pablo o yo que quisiera solucionar un problema voy a la ronda campesina, no es así. Entonces, las rondas inclusive, por ejemplo, resuelven problemas de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, de acuerdo a sus usos y costumbres, ¿no? Entonces, es importante la jurisdicción especial, que se diferencia de otra jurisdicción ordinaria, y gracias a ellos han podido solucionarse muchos problemas, inclusive de corte penal. Entonces, ¿es importante la ronda? Claro que sí. Esa es la razón por la que también, pues, se trataba de poder fortalecer, digamos, e incluso también felicitar, ¿no?, el trabajo a cada uno de ellos. Tal es el caso donde en muchas oportunidades estuvimos también en Tumbadén. En ciertas oportunidades también se ha informado de que a veces se conoce de ciertos casos, pero no se reportan. Sin embargo, por ahí ustedes están de alguna forma contactándose también con ellos para que de una forma anónima puedan también ayudar o reportar ciertos casos. Sí, nosotros nos trabajamos de manera coordinada, ¿no? Las rondas campesinas generalmente se ponen en conocimiento del Ministerio Público en general cuando, por ejemplo, hay un asesinato, ¿no? Ajá. Ellos logran dentro de su investigación, que ellos tienen su propia ley orgánica también, ellos ya dicen que es tal persona, por ejemplo, y ellos hacen la entrega, y ellos deciden dónde le hacen la entrega. Si ellos pueden decidir hacer la entrega a personal policial, ¿no?, la comisaría PNP San Pablo, o directamente al fiscal penal también, cuando el denunciado es mayor de edad, ¿no? Nosotros a nivel de Tumbadén, sí hemos dado charlas en algunas rondas campesinas, sin perjuicio de ello. A veces, lo que pasa es que cuando ellos tienen su rol, generalmente a veces son denunciados por secuestro, ¿no? Entonces, miren, nosotros como instituciones, tanto la Fiscalía Penal como la comisaría, ante una denuncia se tiene que recepcionar. Y una denuncia no es que ya se denuncia, hay que también aclarar, no es que uno ya denuncia y ya se es culpable.
Nosotros partimos primero de la presunción de inocencia. Primero la ley nos señala que tenemos que recepcionar la denuncia. Luego se hace una investigación. Si en esa investigación no se encuentran los medios probatorios que acrediten mi denuncia, se archivará. Pero estamos obligados a recepcionar las denuncias. De alguna forma a veces la Fiscalía o la ronda también sienten la presión seguramente porque a veces tal o cual familiar quiere tener, digamos, la razón, ¿no? Que rápidamente den solución a sus problemas, y entonces porque tal vez se trata de una vida y por ende pues al tratar de dar solución inmediata, de repente a veces hasta se puede cometer algunos errores. Sin embargo, como ya lo dicen, pues a veces se requiere también de un plazo incluso más amplio, pero de acuerdo a la ley, bueno, se tienen que ajustar, tienen que estar todos listos y dispuestos para poder esperar, incluso tener paciencia también seguramente. Bien, con respecto pues a lo que, bueno, a sus funciones y a las actividades que se ha venido realizando también de otro lado, es con respecto por ejemplo, saca de tarjeta roja la violencia, ¿no? Saca de tarjeta roja la violencia, por ende pues el trabajo articulado que vienen realizando municipalidad, instituciones educativas, y hasta el momento, ¿cómo va, digamos, este proceso en el presente año? Porque sabemos de que ya año tras año se ha venido realizando, ¿no? Incluso por ahí, a pesar de la pandemia, sin embargo, por ahí de alguna forma se ha tratado también de poder continuar, ¿no? Exactamente, ¿no? Nosotros trabajamos de manera muy articulada con la UGEL San Pablo. Esa campaña de la tarjeta roja es promovida por la UGEL San Pablo, donde ustedes a nivel de UGEL nos han invitado. Este año hemos hecho esas campañas en los 4 distritos, en toda la provincia en todo caso. No se empezó con el regalado, que pertenece a Tumbadén, luego se siguió con Yuragalpa, que pertenece a San Bernardino, luego en el mismo San Luis, del distrito San Luis, y acá en el GEC San Pablo, como institución educativa. Esta finalidad, y aparte también el trabajo coordinado con personal de la UGEL, es a través, por ejemplo, nos ponen en conocimiento de que hay estudiantes que no tienen actas de nacimiento, no tienen DNI, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nos están apoyando, y también nos están remitiendo ya varios casos a través del CICB. No hay que tener en cuenta que hay una ley específica, que es la ley 29719, es la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, ¿no? ¿Qué señala? Antes que siga avanzando por este tema de DNIs, ¿cómo es que en la actualidad todavía, a pesar de tener la tecnología, ¿no? ¿Cómo es que a pesar de tener la tecnología, bueno, podríamos esperar de que estén indocumentados, pues tal vez unos 20 o 30 años atrás, ¿no? Pero en el momento que digo la tecnología, ¿cómo es posible que todavía existen indocumentados y que todavía pues las autoridades tengan que hacerlo por ahí, seguimiento o presionarlos de repente para que puedan de alguna forma contar con esos documentos? Claro, es preocupante, profesor Wilson, esta situación, ¿no? Por ejemplo, hoy día hemos ido a Hierbabuena. Se nos informó de que había una niña de 3 años sin partida de nacimiento, por ende sin documento de identidad, y tampoco asistía a la institución educativa, ¿no? Entonces, efectivamente hemos constatado y hemos verificado esa situación. La madre nos refirió que efectivamente la niña no tenía documento de identidad. Se le preguntó cuál era el motivo, indicó que el padre no quería reconocerla, pero le dijimos que eso no era pues un obstáculo para que la niña tenga la partida de nacimiento y los otros documentos, ¿no? Hemos, gracias al apoyo de la UGEL, que nos ha permitido trasladarnos a través del vehículo de la UGEL, desde ya el agradecimiento al profesor Fernando Quiroz Narváez, director de la UGEL, que nos ha permitido llegar hasta ese lugar, trasladar a la niña y a la madre a la municipalidad de San Pablo, en donde se ha iniciado la gestión, y hoy día se le entregó la partida de nacimiento. Es decir, hoy hemos ido a constatar el hecho, hoy día se le entregó la partida de nacimiento porque la señora tenía su constancia de nacido vivo de su hija, ¿no? Entonces ha sido un trámite rápido, imagínense, ¿no? O sea, la señora tenía que esperar 3 años, según ella, porque el padre no quería reconocerlo, que eso es un trámite posterior, ¿no? Es decir, la señora va al registro civil, trae su constancia de nacido vivo, otro documento que lo reemplace, y se inicia el trámite. Es decir,
ni siquiera necesitan que esté presente el padre para que se inicie el trámite. Entonces, fue rápido. Ya la niña tiene partida de nacimiento y se le ha recomendado de que acuda nuevamente a la Fiscalía para que se le oriente sobre el inicio de la demanda de filiación extramatrimonial, que ella debe dirigirlo a quien considere que es el padre de esta niña, y además también ser exhortado para que pueda y matricule a su pequeña en el inicial. Claro, hay muchos avances tecnológicos, no obstante ello, se presentan estas situaciones, ¿no? Pero yo desde este medio exhorto a todas las personas que tengan conocimiento de esta situación y denuncien el hecho ante la Fiscalía, ¿no? No callen, porque eso se conoce. O sea, acá sabemos que las autoridades, tanto políticas como educativas o ronderas de las jurisdicciones, saben que niños no tienen documentos y se les pide que informen, aunque sea de manera anónima. No es necesario indicar el nombre, pero la idea es que nosotros le demos solución a esta problemática y que se viene dando. Este año, en lo que va del año, hemos tenido 2 casos de niños sin documentos de identidad y gracias a Dios, con la intervención conjunta, nuevamente, como lo manifiesta usted, profesor Wilson, con la intervención conjunta de varias instituciones, hemos logrado que estos niños tengan sus partidas de nacimiento y sus documentos de identidad. ¿Existen, digamos, limitaciones en cuanto a beneficios al no contar con el documento de identidad, del acta incluso de nacimiento? Imagínense cuántos años pasar, 3 años, cuando pudo ser pues al mes nomás, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces quiero partir de esto, profesor Wilson, también ya de nuestra función propia como Fiscalía Civil y Familia. Nosotros como Fiscalía Civil y Familia tenemos como función primordial, ¿no?, velar por los derechos de los menores de edad, señala el Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Entonces, como el doctor hizo la exhortación, entonces, no toda comunicación al Ministerio Público es una denuncia. Por ejemplo, si ahorita nos dicen, la mamá eso no lo ha registrado, nosotros no vamos a ir a que nos sancionen a la mamá. Lo que vamos a buscar es que eso, a veces piensan eso, ¿no? Por eso no avisan. Nosotros tenemos la función de lo que queremos es velar por los derechos de ese menor. Si ese menor no está reconocido, es como que no existe para el Estado. O si se entera la vecina que los ha venido a decir de repente a ustedes, ya, chismosa. Exactamente, ¿no? Entonces, más allá de la tecnología, lo que sucede en estos casos es que a veces la madre no quiere decir el nombre del padre. Eso, ¿por qué? Porque de repente puede ser una violencia sexual, de repente puede ser un familiar, o del vecino, ¿no? Entonces, más allá de quién sea el padre, también hay que tener en cuenta que el Código Civil prevé o da la salida. Un ejemplo, ¿no? Yo soy Irene Marilyn Torres Saldaña, supongamos que yo no quiero decir quién es el padre, yo me puedo ir a registrarlo con mis apellidos, solo que en las partidas de nacimiento va a salir que es mi hija para que no sea mi hermana, ¿no? Entonces, si hay mecanismos, entonces, si no se saca la partida de nacimiento de un menor de edad, ¿qué derecho estamos vulnerando? Su derecho a la inscripción, su derecho al nombre, entonces su derecho a su identidad. Entonces, tengan en cuenta, señores, si ustedes conocen algún caso, no tengan temor, no es que nos vamos a ir a meter a la cárcel a la mamá, no. Nuestra función, como les señalé, es que ese menor obtenga su DNI. ¿Para qué? Para que exista para el Estado y tenga y sea válido y haga efectivo todos sus derechos. Por ejemplo, si ya le inscriben, puede tener derecho a un programa Juntos, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Entonces, señores, si conocen, pueden comunicarnos a nosotros, pueden comunicarle al profesor, el profesor comunicará a la UGEL y nosotros trabajamos de manera conjunta con la UGEL, que por ese medio estamos tomando varios casos, ¿no? ¿Podemos repetir de repente por ahí el número, en caso, si es que no, logran comunicarse en estos momentos, pueden hacerlo después? De repente por ahí nuevamente repetir los números. Listo, ahorita vamos a repetir el número de la Fiscalía Provincial Civil y Familia, es el 945-019-250. ¿No? Entonces recuerden que tenemos una función preventiva, no siempre es que vamos a buscar
una investigación penal, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy se exhortó a la madre ha venido y no se ha aperturado ninguna investigación en este caso. ¿Por qué? Porque se logró el cometido que es que esa menor saque su acta de nacimiento en este caso. Un poquito más se queda sin el nivel inicial de poder acceder. Porque me parece que la UGEL tampoco les hace perder las clases, ¿no? Ajá. Generalmente dice, sí, está encargadita, dicen, ¿no? Como Pero, alumna libre, de repente. como alumna libre, imagínese, la menor no se le está desprotegiendo de su derecho a la educación, pero no tendría, por ejemplo, un caliguarma de repente, ¿no? Supongamos no está contabilizada para que le den su material educativo. ¿Por qué? Porque no existe, pues, en las nóminas, oficialmente me refiero. Entonces, si hay un perjuicio, señores, les invitamos, ¿no?, a ponernos en conocimiento en estos casos. Y también recordarles que nuestra intervención es de manera gratuita, ¿no? Pero de repente pensarán que cuánto pagaré, cuánto gastaré, ¿no? Es gratuito. Claro, exactamente. Y digamos, complementando este tema del sacar la tarjeta roja, la violencia, de repente por ahí vamos más o menos tomando en cuenta los resultados, porque algunos dicen como que la ley es más, hay más leyes y más violencia todavía. O como por ahí en su momento decían, bueno, hoy hay las redes sociales, por eso rápido nos enteramos, ¿no? Claro, a ver, los casos de violencia, o sea, como denuncias, han disminuido, ¿no? Esa es la verdad. O sea, tengo entendido que en comisarías, salvo que no sé si también ha pasado lo mismo, y en el caso de nosotros, bueno, efectivamente, ¿no? Quisiera entender qué es las campañas constantes, persistentes, que se vienen desarrollando a nivel nacional, regional, local, ¿no? Todos estamos involucrados en el tema de la prevención de la violencia, para empezar, porque no olvidemos que es una política pública. Entonces, como política es obligatoria para todos nosotros, no solamente los fiscales, sino para todos los integrantes de las instituciones. Entonces, mi persona ya viene 10 años laborando acá, la doctora Irene un periodo similar, un poquito menos. Entonces, recuerdo que con la ley 26.0, que era una ley que también atacaba el tema de la violencia, pero que era desde una visión tutelar, ¿no? Había muchos casos de violencia, pero ha ido paulatinamente bajando este nivel. Por eso pienso que seguramente es un tema de la constancia en la capacitación, en las charlas, en la sensibilización que vamos dando, ¿no? Porque ahora las sanciones son drásticas, ¿no? Desde el tema pre-investigativo, digamos, pre-fiscal, en donde el juez puede ordenar hasta un retiro del hogar y una asignación económica para la familia que ha quedado, pues, sin, digamos, por el retiro del hogar del agresor, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, ha dado sus frutos, y esperemos que vayamos en esa línea. Por lo menos hablo yo de la provincia de San Pablo. Bueno, estamos de alguna forma trabajando articuladamente en la prevención, y lógicamente, pues, siguen habiendo casos de suicidio, incluso también por ciertos problemas que suceden en las instituciones educativas. Oye, no recuerdo muy bien, pero en Piura, hace algunas horas reportaron sobre el suicidio de uno de los estudiantes, y como que eso llama la atención, o que de repente a ustedes los motiva o les impacta para poder de repente entrar con más fuerza, ¿no?, a trabajar a favor o proteger sobre todo a los adolescentes, a los escolares, y de esta manera evitar que se vayan suscitando estos casos, por ejemplo. Sí, no, a raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de la salud mental. No estuvimos por el COVID-19, ¿no? Y estuvimos un poco encerrados, no hicimos todas nuestras actividades, sobre todo las físicas, ¿no?, de caminar, de correr, o nuestro derecho a libre tránsito. Ahora, el suicidio es a veces muy difícil de
de ver, de notar, ¿no? Porque yo ahorita puedo estar riéndome, por ejemplo, y me voy a la casa, pero siempre hay indicios, ¿no? Nosotros como familia y como institución educativa siempre debemos estar alerta a ciertos, por ejemplo, cuando una persona, todos sentimos tristeza porque es una parte, una emoción también, ¿no? Pero cuando esa tristeza es muy común, ya no quiero salir, ya no quiero participar en ciertas actividades, baja mi rendimiento, entonces la exhortación como Ministerio Público es acudan al psicólogo, ¿no? A veces muchas instituciones ahora son GEC, entonces tienen un área ahí tienen una psicóloga en su institución, ¿no? Sin perjuicio de ellos, si ustedes ven a su hijo que ha cambiado de conducta, deben acudir a un centro de salud, ¿no? Hay un área de salud mental que es de manera gratuita y ahí va a evaluar por qué esa persona y va a dar indicios o va a reconocer si es que hay indicios de suicidio, ¿no? Hay que preocuparnos, a veces nosotros como padres han cambiado los roles. Antes, por ejemplo, generalmente la mamá se quedaba al cuidado de los hijos y el papá es quien trabajaba, ¿no? Pero actualmente ambos padres trabajan. Ambos padres trabajan, llegamos tarde para cumplir con nuestros deberes del trabajo, y llegamos cansados, vemos a nuestros hijos un momento y ya dormimos, ¿no? Entonces hay que ver, hay que ver siempre, ¿no? Irnos al psicólogo no quiere decir de que estamos, como se dice, pues locos, ¿no? El psicólogo es ese profesional donde va a advertir qué situación o qué problemática está pasando mi persona en mi salud mental. Y no solamente los hijos pueden estar pasando ciertas circunstancias, ¿no? Ciertos problemas, ciertas dificultades, que por supuesto los padres, como yo lo indicaba, que en ciertos casos pues ambos trabajan, y sin embargo todavía, por ejemplo, pensando en ustedes, ¿no? Estar cargados de todos los problemas que vienen otros nuevamente a usted, los cargan nuevamente ustedes, cargar con todas esas cosas vuelta a casa. ¿Cómo es que tratamos de cómo es que llegamos no, cómo es ese tema, verdad, para poder estar nuevamente con los hijos, ¿no? Imagínense, tener que soportar, ¿no? En el trabajo, solucionar incluso ciertos problemas, ¿no? Y entonces llegar a casa nuevamente, te encuentras vuelta con otra dificultad. No sé, ¿cuántos pueden entender esto? Claro, y es difícil, ¿no? Y como yo siempre, cuando me veo alguna charla, yo pregunto. Fiscales se suicidan. Yo se me pregunto, ¿no? Y los hijos no siempre se portan bien. Exacto. Ya llegamos a la casa que ya rompió, que ya no quiso comer, que ya no quiere hacer la tarea, ¿no? Que ya pasó algo en la escuela. Entonces, es muy difícil, pero yo creo que debemos buscar apoyo, ¿no? Cuando nos sentamos estresados debemos buscar, primero, por ejemplo, salir un fin de semana, salgamos a la naturaleza, porque ahora también con los medios tecnológicos estamos toda la noche en el celular y no necesariamente informándonos sobre temas importantes, ¿no? A veces estamos en el TikTok, ¿no? Y pasa ya, ¿qué horas son? Las 3 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces es bueno darle importancia a la salud mental, es bueno decir a nuestros hijos, ¿no? Corrigiéndoles cuando se portan mal, pero siempre darle un abrazo y decirles lo importante que son como familia, ¿no? Todos en nuestra familia cumplimos un rol, los padres, nuestros hijos, y debemos incentivar una comunicación asertiva y sobre todo de que todos somos importantes en la familia. En los próximos días estaremos por ahí tocando temas de salud mental, también por ahí una campaña, incluso de repente por ahí sobre estilos de crianza, seguramente un tema específicamente por ahí que podamos desmenuzarlo, digamos, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerles infinitamente, seguramente tienen por ahí un complemento especial para finalizar, sí, y yo estoy seguro de que siempre lo tendremos por aquí, formar parte también de esta familia radial, porque es importante siempre mantener esa alianza para poder, pues, informar, prevenir, ¿sí? Antes de que vaya a ocurrir cualquier cosa en diferentes familias. Por mi parte, agradecerles por ahí algunas palabras, doctor Carlos. Sí, profesor Wilson, solamente para indicarles de que la Fiscalía cumple un rol conciliador también. Nosotros conciliamos temas de alimentos, tenencia, régimen de visitas, totalmente gratuito. Pueden acercarse al despacho. Y bueno, solamente agradecerles, señor Wilson, y nosotros prestos para cualquier otra invitación y para poder hablar más sobre diversos temas de los que nos compete. Gracias. Mil gracias, doctora.
Yo quiero también decirles, no, exhortar a la población, si conocen o ven casos que hay menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, que nos pongan en conocimiento, ¿no? También si tienen conocimiento que ingresan a hostales, por ejemplo, sin un adulto responsable de ellos, también nos pongan en conocimiento. Nosotros como Ministerio Público tenemos un turno permanente, se llama, es decir, tenemos un horario de oficina que es de 8 a 1, de 2 a 5, pero estamos siempre un fiscal penal y un fiscal civil y familia atentos al turno en conjunto con la comisaría PNP San Pablo. Bueno, mil gracias. Gracias, don Carlos, gracias, doctora Mary. Ha sido un honor para mí estar con todos ustedes, conocer algo más, algunos detallitos que por supuesto estoy seguro que ayudarán a cada uno de ustedes, estimados oyentes, padres de familia, estudiantes y todos en general, a evitar sobre todo que se sigan suscitando delitos y que puedan incluso también afectar su salud mental, física, emocional, y entonces estamos tratando de articular esfuerzos para poder de esta manera vivir en paz, en tranquilidad. Felicidades a todos ustedes. Dios mediante nos encontramos próximamente conmigo con un tema algo semejante el próximo martes, y el día de mañana les esperamos con un programa especial también con estudiantes. La voz del estudiante mañana entonces, minuto después de las 6 de la tarde. Gracias chicos, gracias amigos, muy buenas tardes, y no se olviden de la Feria Agropecuaria del 8 al 10, del 8 al 10 de septiembre, así es. Así que acérquese a la agencia agraria, inscribirse si quiere participar también para algún concurso o participar de alguna exhibición pues, de sus productos en algún estado. Felicidades, bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Has escuchado Panel Informativo. Dios los bendiga. Por ahí estamos empezando con fuerza. Ya vienen las próximas campañas. Por ahí el compromiso también que está mencionando. Y ya, más bien si hay algunas cosas de parte de ustedes también, algo pronto, un poquito de repente, me van pasando el dato para poder agendar. Pablo se prepara para celebrar la 28ª Feria Agropecuaria, Artesanal, Cultural y Turística Culturhuasi 2023, del 8 al 10 de septiembre en el campo ferial de la institución educativa G. San Pablo. No se lo pierda y participe de todas las actividades programadas como pregón, concurso de canes, guayno, bandas típicas, concurso de ovinos y animales menores, además platos típicos, marinera, quincana, juzgamiento de ganado vacuno, concurso de hilanderas, concurso del caballo peruano de paso, amenizan banda de músicos, bandas típicas. Te esperamos del 8 al 10 de septiembre en el campo ferial de la institución educativa G. San Pablo.